Muy buenos días, estudiantes de grado 11. Sean bienvenidos a la clase de gases. En este primer video nos vamos a enfocar en las propiedades de los mismos. El estado gaseoso es un estado disperso de la materia, es decir, que las moléculas del gas están separadas unas de otras por distancias muy grandes. Además, no poseen ni volumen ni forma definida. En esta imagen podemos mirar los tres estados de la materia. En el estado sólido, las moléculas tienen grandes fuerzas de atracción, por eso su distancia es mínima, lo cual les confiere forma y volumen definido. Por el contrario, en el estado líquido, las moléculas tienen menores fuerzas de atracción que en el estado sólido y mayores distancias entre ellas. Por lo tanto, en el estado líquido tiene volumen definido, pero adquieren la forma del recipiente que las contiene. En cuanto al estado gaseoso, las fuerzas de atracción entre las moléculas son nulas, por lo tanto, las distancias entre las mismas son muy grandes, ellas ocupan todo el volumen del recipiente que las contiene, no poseen ni forma ni volumen definido. En esta imagen podemos observar algunos ejemplos de elementos en estado gaseoso o compuestos en el mismo estado. Llama la atención lo siguiente: generalmente los elementos en estado gaseoso son diatómicos, a excepción de los gases nobles que son monoatómicos, lo que significa que están compuestos de un solo átomo. En cambio, en el resto de elementos químicos, por ejemplo el oxígeno, el hidrógeno y el nitrógeno, sus moléculas son diatómicas. Hay dos átomos iguales unidos por enlaces covalentes. Las principales propiedades de los gases son la forma. Se caracterizan por tener forma y tamaños variables. En cuanto a la comprensión, podemos decir que el volumen de un gas puede ser afectado por la presión ejercida sobre él. Entonces, aquí en la imagen miramos que se ha ejercido una cierta presión que ha afectado el volumen. A mayor presión, pues el volumen ha disminuido. La tercera propiedad es la dilatación. Esta propiedad de los gases depende de la temperatura a la cual se encuentra un gas. Al aumentar la temperatura, pues aumentan las distancias intermoleculares y por consiguiente su volumen. Entonces esta propiedad dice que a mayor temperatura, pues mayor volumen, porque las distancias entre las moléculas se hacen más grandes. En conclusión, los gases se pueden comprimir y se pueden dilatar. Otra de las propiedades se refiere a la difusión. Los gases tienen la propiedad de ocupar todo el volumen del recipiente que los contiene debido a sus grandes distancias intermoleculares, aunque tengan la misma o diferente cantidad de materia. En la imagen podemos observar que hay dos cabinas y hay un orificio. El gas está pasando a ocupar la segunda cabina porque esa es una de sus propiedades, ocupar todo el volumen disponible. En cuanto a la elasticidad, nos dice que esta propiedad de los gases se refiere a que los gases vuelven a su estado inicial cuando deja de actuar la variable sobre ellos. Entonces, la variable que estaba actuando en esta imagen es la presión, que hizo que el volumen disminuya. Pero al volver la presión a su estado inicial, pues el volumen recupera también su valor en el cual estaba inicialmente. Teoría cinética de los gases. Para explicar la teoría cinética de los gases hemos recurrido a una animación. En primer lugar, el postulado afirma que los gases están compuestos por partículas muy pequeñas llamadas moléculas. Entonces lo que vamos a hacer es introducir en este recipiente un gas pesado. Como podemos mirar, esta es la representación del gas y
como dice el primer postulado, pues los gases están compuestos por partículas muy pequeñas llamadas moléculas. Y también afirma que la distancia que hay entre las moléculas de un gas es muy grande comparada con su tamaño. Entonces podemos mirar en la animación que las moléculas de este gas pues tienen distancias muy grandes entre ellas. El segundo postulado afirma que el volumen de las partículas es despreciable frente al volumen que ocupa el gas. Se refiere que a este volumen que ocupan estas moléculas del gas pues es muy pequeño con respecto al volumen total del gas. En el tercer postulado de la teoría cinética afirma que no existen fuerzas de atracción entre las moléculas de un gas. Entonces podemos mirar que las moléculas que componen este gas están muy separadas entre sí, lo que significa que entre una y otra pues no se atraen o tampoco existen fuerzas de repulsión. Esta es una de las principales propiedades de los gases. Debido a que las fuerzas de atracción entre ellas es nula, pues entonces se está hablando de un estado disperso. Por lo tanto, pues las moléculas del gas ocupan todo el volumen del recipiente que las contiene. Otro de los postulados de la teoría cinética de los gases afirma que las moléculas de un gas se mueven en todas las direcciones, como lo podemos observar en este momento, y que chocan continuamente entre ellas, como miramos en esta ocasión, y con las paredes del recipiente que las contiene. Esto ejerce una cierta presión, la cual la podemos observar en esta parte de la animación que representaría un barómetro. Aquí se está midiendo la presión en atmósferas que debido al choque que están teniendo las moléculas del gas con ellas mismas y con las paredes del recipiente, pues esa presión está aumentando. Otro de los postulados afirma que la energía cinética, debido al movimiento de las partículas, depende de la temperatura, aumentando cuando la temperatura se eleva. Entonces, vamos a recurrir a esta parte de la animación, vamos a suministrar calor al gas para mirar qué pasa con la energía cinética de las moléculas. Como se puede observar, el termómetro pues ha aumentado su temperatura debido a que las moléculas del gas aumentaron su movimiento y por ende pues hubo un incremento en el valor de la temperatura. Ahora vamos a bajar la temperatura del gas suministrándole frío y vamos a mirar pues cómo ese movimiento se va haciendo más lento, o sea que la energía cinética es menor y por ende pues la temperatura que se está registrando en el termómetro de la animación es mucho menor y el movimiento es cada vez más lento. Otro de los postulados afirma que cuando dos o más gases se hallan ocupando el mismo espacio, sus partículas se entremezclan completa y uniformemente. En este caso tenemos un solo gas. Ahora lo que vamos a hacer es inyectar otro gas, que en este caso sería un gas ligero. Al inyectar al recipiente un segundo gas, pues miramos cómo las moléculas del primer y segundo gas se entremezclan entre ellas de manera uniforme. De manera uniforme significa que, por ejemplo, las del gas naranja no se las mira solo en una región, por ejemplo en esta región, sino que están en todo el recipiente y están entremezcladas con las del gas de color azul. Variables que afectan el comportamiento de los gases. Bueno, existen 4 variables que son el número de partículas N, el volumen B,
la presión P y la temperatura T que afectan el comportamiento de los gases. El número de partículas se refiere a las moles, también se refiere a la cantidad de partículas. En la imagen 1 miramos que hay menos partículas, en cambio en la imagen 2 pues miramos que hay mayor partícula. Esto pues va a afectar al resto de variables. Entonces, por ejemplo, a mayor número de partículas de un gas, pues va a aumentar la presión. La segunda variable, que es el volumen, como lo podemos observar, aquí el gas está ocupando un mayor volumen. En la segunda imagen, el volumen ocupado por el gas se ha reducido. ¿Cómo afecta esto al resto de variables? Por ejemplo, a mayor volumen, pues habrá una menor presión. O a un menor volumen, pues habrá una presión mayor ejercida. En cuanto a la presión, que es una fuerza que se ejerce sobre los gases, pues afecta tanto al volumen como a la temperatura. Por último, los gases se ven afectados en la temperatura. A mayor temperatura, pues va a afectar el resto de variables. Por ejemplo, la temperatura afecta a la presión y afecta al volumen. Entonces, las 4 variables de estado de los gases son el número de partículas, o sea, las moles del gas que se introducen en un recipiente, también se relacionan con la cantidad de materia. La siguiente variable es el volumen que ocupa el gas. La tercera es la presión P ejercida sobre él y la última es la temperatura a la cual está sometida el gas.